Hola, buen día. Bueno, nos vamos conectando. Hoy lunes 5 de agosto, 10:29, ya arrancamos. Hola, Clau, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pía, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mirá cómo te recibo ya. Bien, porque hoy tenemos muchísima data. La verdad que a toda la audiencia que nos escuchó la vez anterior, o sea, en el episodio anterior les encantó el tema y bueno, es buenísimo que lo vamos a manejar durante todo el mes. Bueno, saludarlos a todos, gracias por estar en nuestro nuevo episodio de Brain y Brew, como siempre, nuestro brebaje inteligente. Abajo nos pueden dejar si les gusta este stream, un cafecito, un tecito. Clau, estás tomando tu tecito de frutos Tomando. rojos. No, estoy tomando un té. Hoy me levanté re dulce. Bien, bueno, yo Hoy me café levanté, amargo como la vida. me estoy tomando té de cacao, de Ay, cacao. el que nos contaste No, la otra vez, qué bueno, qué no, rico. este es distinto. Ah, Este es cacao, canela, apa, para los que les guste la canela, y vainilla. me gusta. Re dulce. Y le puse una cucharadita de miel. Qué rico. Muy dulce, un caramelo. Tomando. Bueno, ¿qué arrancamos? Dale, ¿Qué te- cómo no. Derechos de imagen en el entorno digital. Volvemos Arranquemos con el tema, con este temón. un temón, porque el tema da para mucho. Y tocarlo una sola vez, como que se mezclan todos los conceptos. Si te parece, volvemos a ver un poco qué es el derecho de imagen. Dale, estaría Eh, buenísimo para recordarles claro, a los oyentes. retomamos un poco los conceptos por el uso de principalmente de la imagen de la persona o la imagen de un tercero dentro de cualquiera de las plataformas. Y hoy como que se ve un poco común la utilización de la imagen de terceros o a lo mejor de nuestra propia imagen porque está subida a la web y se cree que todo lo que está subido a la web puede ser utilizado libremente y no es tan así tampoco. Y retomamos un poco el concepto de derecho a la imagen principalmente como un derecho personalísimo, un derecho que tiene la persona a proteger su identidad y su imagen en diferentes entornos. Y habíamos visto que ese derecho está protegido constitucionalmente, además de por leyes especiales, específicas dentro de nuestro país. Sí. Y ahora, es fundamental entender para proteger este derecho de nosotros mismos, digamos, de nuestra imagen dentro de las redes, que cómo se gestiona este derecho dentro de determinadas plataformas. Porque nuestra imagen está gestionada, está subida en plataformas específicas como Instagram, TikTok, bueno, Facebook, la que sea, digamos, esta misma red, para poder, y a partir de eso, nosotros lo que tenemos que ver es cómo gestiona cada una de estas aplicaciones los derechos y las obligaciones de los usuarios, de nosotros que tenemos. Eso es, creo que lo más importante, Hablamos que de las tenemos que ver. políticas, ¿no? Los Claro, términos y condiciones. cuáles son las políticas de cada uno, porque de eso también depende. No solamente de nuestra participación en las redes y de las políticas que nosotros, de privacidad, que nosotros aceptamos y de las condiciones generales también que están establecidas en las plataformas, que generalmente es bastante complejo verlo, bastante complejo llegar a dónde se encuentran y bueno, son actualizadas permanentemente. Por Sí. otro lado, cuando nosotros entramos dentro de una aplicación, automáticamente aceptamos esas condiciones sin siquiera leerlos. Y ahí, por ejemplo, está Instagram, si querés, tocamos ese tema específico, te explica, llegando a encontrar las políticas de privacidad, cómo recopila, usa la información, la retiene la información y la puede compartir a su vez con terceros. Ajá. Eh, Nosotros cuando seguimos investigando en Instagram, específicamente dice que frente a una vulneración de derechos de propiedad de imagen,
va a responder, se puede gestionar, pero es bastante complejo y solamente pueden intervenir, llamemos el titular de los derechos, o sea, la persona que fue vulnerada, o dice la misma plataforma, su representante legal, y también depende del lugar donde se encuentre la persona. Hay muchos factores, no hay uno solo. Por lo tanto, es bastante compleja. Ahora, ¿qué pasa? En concreto, digamos, ¿qué es lo que sucede cuando se vulneran los derechos de una persona? Me refiero, eh, un caso concreto, te toman la imagen de un video y te la suben a otra cuenta, y en esa otra cuenta se comete una estafa, por Claro, ejemplo. sí, sí. Eh, Justo yo te iba a preguntar esto, ¿qué tipo de problemas, o sea, en base a todo esto que vos me estás contando, se me ocurre preguntarte, ¿qué tipo de problemas legales pensás que puede generar una publicación de imágenes de una persona sin su consentimiento en este tipo de plataformas? Bueno, los problemas que tiene son muchísimos. Principalmente uno de ellos, que se vulnere o se perjudique la reputación de una persona, porque vos no sabés que están utilizando esa imagen o ese video que vos subiste para promocionar determinada cosa, y lo estén utilizando para cometer un delito, por Bien, ejemplo. Y te enteraste o no te enteraste nunca de eso. Entonces, bueno, quizás tus seguidores creen que estás realizando eso, y bueno, te puede generar un problema legal bastante complejo. A su vez, bueno, eso se engancha con la suplantación de identidad. ajá, Ese es un problema directo que te puede generar. El uso comercial, que estén lucrando con tu imagen y reciban dinero, sumado a eso es un uso comercial sin autorización, porque nosotros lo que dijimos el otro día en el encuentro pasado es que siempre, siempre para que usen nuestra imagen necesitan autorización. claro, La nuestro persona que usa la imagen consentimiento. tiene que tener el consentimiento nuestro, o tiene que tener una sesión de ese consentimiento. Si no lo tiene y para colmo gana dinero con eso, bueno, ahí tenemos un problema. Por ejemplo, puede generar un ciberacoso a partir de la utilización de nuestra imagen. Bullying también puede generar. Sí, hay un Una, delito que se me ocurre ahora, grooming, ¿no? Que está también muy en boga. También, exactamente. Y bueno, otra de las cosas que puede generar es la manipulación de esa imagen, enviándosela a terceros también. Bueno, son muchísimos los problemas que pueden desencadenar. Pero lo primero que hay que alentar es cuando nosotros detectamos que se vulnera nuestra imagen, es automáticamente hacer la reclamación frente a la plataforma. Y por otro lado, tampoco utilizar imágenes de terceros sin la autorización tampoco. Bien. Ese es un tema también Claro, eso, bastante complejo. o sea, son algunas de las recomendaciones por ahí que podés dar como unas medidas preventivas para mitigar este tipo de problemas. Claro, exactamente. Bueno, nosotros a veces pensamos que, por ejemplo, cuando subimos una foto, el registro de la marca de agua es suficiente como para decir, bueno, con esto ya está. Le dice la marca de agua, suficiente, no la van a usar. No, o sea, no. Hoy no es tan así, porque hay aplicaciones de IA con las cuales se puede borrar esa marca de agua de un video, de una foto, y utilizar nuevamente. Así que no es una medida tan fuerte, digamos. Sí, alentamos, si nosotros utilizamos fotos nuestras y son elaboradas por nosotros y se engancha, digamos, con lo que es el derecho al derecho de autor en las imágenes, Bien, a registrar esas imágenes, porque ahí cuando nosotros hacemos una reclamación frente a alguna de las plataformas, tenemos que tener en cuenta, y bien en claro, que tenemos que tener todas las pruebas, bien. que nos van a pedir todas las O pruebas, no es sea, solamente, vos me por un lado vulneraron. decís, Krau, que recomendás reportar los abusos, obtener el consentimiento y no sé, ¿qué más se te ocurre que podría llegar a ser? Y en el caso de que utilicemos imágenes que son producidas por nosotros mismos, que inclusive que nos puedan, imágenes que nos representen a nosotros como personas, y a su vez tenemos los derechos de autor de esas imágenes, Sí, que las registremos, bien, que perfecto. tengamos un registro y un respaldo.
Hay diferentes formas de registro que en otra oportunidad, si querés, hablamos, más allá de los registros convencionales en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que un poco lo vimos el otro día, que Claro. estuvimos viendo en Sí, la pero catalogación. sería basarnos básicamente en educarnos, ¿no? Me sale como jugadores en estas redes, ¿no? O sea, como partícipes, ¿no? Vendría a ser más por ese lado lo que vos estás mencionando. Claro, exactamente. Y si somos desarrolladores, lo que tenemos que tener también cuidado es no utilizar las imágenes de terceros. Bien, Y siempre, porque si no nos pueden caer una reclamación a tal nosotros. cual. O sea, no solamente nuestra imagen puede ser utilizada por un tercero, sino que nosotros podemos caer en eso también, Sí, en utilizar la imagen de un tercero, y para eso es fundamental o tener una cita de esa persona. Necesitamos, si utilizamos una imagen hay que que hacer tenga derecho, mención. Bien, claro, tenemos que citar esta imagen es de tal persona, y en el caso de que utilicemos la imagen visual, una foto específica de la persona que nosotros queremos hacer referencia, necesitamos la autorización, sí. fundamental. Y se me ocurre por ahí, para preguntarte, en el caso de los influencers, para evitar infringir estos derechos, viste que son los que, digamos, más están jugando en las redes, ¿no? Estos derechos de Sí. imagen y de propiedad intelectual, o sea, ¿cómo pueden hacerlo para utilizar imágenes de tercero? Esto que vos bien Y mencionás, por ahí hacer mención de dónde sale la imagen o el Y video. lo principal es tener establecido contratos con los Ajá, terceros que se quieran utilizar. Y en el caso de tener los contratos, pueden ser directos con el tercero o sesiones de derechos para lo que se va a utilizar. A menos que sean imágenes que estén ya en dominio público, estén liberadas de derechos, que, bueno, en ese caso sí, o que sean, como dijimos la vez pasada, de personas que estén en ámbitos públicos, que se pueden, o con fines educativos sin lucrar, sin ánimo de lucro bien, en este sentido. Pero si vamos a recibir dinero por lo que estamos desarrollando, bueno, en ese caso necesitamos la autorización, y lo más aconsejable es que se firmen acuerdos bien. o contratos con las personas que vamos a mostrar. En ese caso, después si querés lo vemos, la cantidad de cláusulas que tiene que tener ese contrato Sí. para que sea bien Eso te iba a fuerte, pero además preguntar, ¿qué pensás que debe detallarse en una cláusula de uso de un contrato de derechos de imágenes? Que sería como el must, ¿no? la cesión de derechos, la confidencialidad sería otra cláusula, sería, a ver, un contrato donde nosotros firmemos para la utilización de nuestra imagen hacia afuera. Bien, Ahí podríamos acentuar en algunas cláusulas, y contratos de terceros que nosotros podamos utilizar. Ahí tendríamos que poner el acento en otras cláusulas. Si nosotros vamos a utilizar la imagen de un tercero para nuestro programa, por ejemplo, en ese caso lo que tenemos que acentuar es que nos ceda los derechos bien. para la utilización de eso, creo que, y quizás la confidencialidad, para ¿Y que qué el tercero. te parece importante? Por ahí, viste, se me ocurre el tema de la duración o el territorio. ¿Eso es indispensable también en un contrato de eh, derechos de imagen? Totalmente. Ajá, Yo lo pondría más en el punto de contratos donde nosotros firmemos hacia el uso externo. Si nosotros firmamos un contrato hacia el uso externo, poniéndome en abogado, digamos, en abogada de la persona que va a firmar ese contrato para que una empresa utilice su imagen, en ese caso la duración es muy importante. ¿Cuánto tiempo va a durar el bien, contrato? ¿Va a durar toda la vida? ¿En qué territorio se va a desarrollar ese contrato? ¿Cuáles son las condiciones de la cesión de derechos de uso? También es importante. El consentimiento hacia todo lo que vaya a utilizar, o una parte nada más de lo que vaya a utilizar, y cuáles son las obligaciones que tiene esa persona al ceder la imagen. bien. Eh, Tampoco creo que no nombré la rescisión. ¿Cuándo se puede rescindir? Claro, también. ¿Cuáles son las condiciones de esa rescisión? Si nos ponemos en abogadas de la parte que va a ceder, digamos, que nosotros somos desarrolladores y viene alguien que nos permite utilizar la imagen, sería prácticamente lo mismo.
si nosotros queremos utilizar la imagen de esa persona y nosotros vamos a hacer lo que le llevemos el contrato, tenemos que poner mucho acento en la cesión de derechos, Bien. que es lo que nos va a permitir usarlo. Perfecto. Prácticamente, más que las demás cláusulas. La cesión de derechos en un desarrollador, en un influencer, es fundamental. Y eso es como que le va a dar cierta tranquilidad también. Genial, claro. Así Súper que bueno, claro. más o menos sería eso en líneas generales. Bueno, Y, ahora te invito, si querés, descansar un minuto y por ahí yo voy a ir con la parte más dura, ¿no? La más rígida, de por ahí contar un poco de qué estamos hablando con estos contratos y acuerdos de derecho de imagen, ¿no? Como bien mencionamos en el encuentro anterior, en Argentina los derechos de imágenes están protegidos por la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y la Ley de Propiedad Intelectual, la 11723. Bueno, estos derechos, como bien mencionamos, permiten que la persona pueda controlar este uso de su imagen, esa identidad visual que muy bien definió Clau al principio, y evitar estos usos no autorizados. Entonces, cuando vamos a hablar de un contrato de imagen, Clau ya lo mencionó, pero por ahí hacer como un punteo tenemos que hablar de la identificación de las partes, claramente, ¿sí? Yo lo voy a bajar a un lenguaje por ahí más para nuestros emprendedores creativos que muchas veces nos están acompañando, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿qué elementos debe tener ese contrato? Genial. Para que sea válido y tenga fuerza. Bueno, como te mencioné, la identificación de las partes, ¿no? ¿Quién es el creador? ¿Quién va a utilizar esa imagen? Puede ser una empresa, una marca, etcétera. La descripción del uso, detallar cómo, dónde y en qué contexto se va a utilizar esa imagen, ¿sí? Ya sea redes sociales, publicidad, medios impresos. Por otro lado, como mencionaste, Clau, la duración y la renovación, establecer un periodo de tiempo, ¿sí? Porque no podemos firmar algo que sea perpetuo, ¿no? Porque después nosotros por ahí como creadores podemos tener otras alianzas con otras marcas y demás, y eso nos puede perjudicar. Bueno. Y tampoco, por ejemplo, a un plazo de 30 años. Tal cual. No es un montón. Podemos cambiar un montón en 30 Yo te diría, años. lo que estoy viendo, viste, como te comentaba la otra vez en el mundo de la moda, más que nada, 5 años ya es perpetuo, o sea, es un montón. Es un montón 5 años, porque en 5 años la persona puede haber cambiado hasta su... Viste que hay contratos, bueno, no vamos a hablar ahora puntualmente de eso, pero hay contratos que incluso las cláusulas te dicen que no te puedes cortar el pelo, más que nada toda la gente de la industria de la moda. Entonces imagínate, en 5 años que no te permitan cambiar el color de tu pelo, cortarte el pelo es un montón, entonces hay que tener estas consideraciones. Bueno, después también hablamos de derechos y obligaciones, claramente eso siempre tiene que estar en el contrato, ¿no? Puede ser el tema del pago de las regalías, la entrega del contenido. Muchas veces el influencer puede ser el creador de, digamos, de de esa imagen, o a veces no, se lo estipula la marca. Y algo muy importante, cláusulas de indemnización, hablando de lo que vos mencionabas, Clau, de la rescisión. Es importante incluir este tipo de cláusulas por a veces el uso indebido de la imagen, ¿no? Supongamos, vos firmás con una marca para que, no sé, tu cara salga en la botella y después la utilizan y hacen merchandising en bandera, ropa. Bueno, ahí estaríamos claros. Ahí después te quiero hacer una pregunta, después que termine. No, decime, Clau. ¿Qué mecanismos legales tenemos para nosotros cuando nos violan un derecho a la imagen, para responder a la violación de un derecho a la imagen? Ok, o sea, estamos hablando de por ahí, cuando hablamos de violación y cómo podemos proteger esos derechos de imagen, deberíamos como en primera instancia identificar y responder a esa violación, ¿no? Bueno, en Argentina las violaciones de uso no autorizado de imagen, como bien me estuvimos mencionando, están enmarcadas en el artículo 53 del Código Civil, ¿sí? Bien. Después, obviamente, tenemos que solicitar el cese, ¿no? De enviar una carta, documento, te diría, para el cese inmediato del uso no autorizado de la imagen. Después, obviamente, en el caso que no... ¿Cómo? Perdón. No. Tiene que, digamos, o sea, tiene que haber un mecanismo. ¿Eso lo puede realizar la persona sola? No. No, o sea, la carta de documento siempre es, digamos, recomendable como abogadas que somos que lo envíe, digamos, un abogado, ¿sí? Por eso y especializado en estas temáticas, ¿no?
Porque muchas veces por ahí uno recurre a un abogado, no sé, de familia, un abogado penalista, y muchas veces, digamos, en vez de acordar y tratar bien estas temáticas, por eso recomendamos que estén especializados en derecho de entretenimiento, en propiedad intelectual, incluso, bueno, en derecho de la moda, para el caso de si fuera, digamos, alguien que trabaje con su imagen como modelaje y demás, porque, bueno, muchas veces, viste, en vez de conciliar, ¿no? Se pasa al paso siguiente, que era el que te iba a nombrar, acción legal. Eso iba. Hola, acción legal. Y no es lo que muchas veces queremos, ¿no? A veces con una mediación o un arbitraje, que también lo podemos estipular en un contrato, es suficiente, ¿no? Bien, a ese punto iba justamente. Lo dijiste clarísimo, porque a veces se minimiza el problema Sí, y termina siendo una bola gigante que, como vos dijiste recién, termina en una cuestión judicial pudiéndose solucionar antes, sí. correctamente. Y te quería preguntar también, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo viste que dije una cesión de derechos, pero ¿cuál sería la diferencia entre una licencia de uso y una cesión de derechos? Bien. Bueno, licencia de uso, estamos hablando de otorgar el permiso temporal para utilizar la imagen del titular según términos y condiciones que vamos a establecer en un contrato. ¿Sí? En cuanto a la propiedad, el titular mantiene la propiedad de los derechos de imagen. O sea, solo le estoy concediendo el uso, no la A propiedad. ver, repitamos de nuevo, repitamos Sí. otra O vez, dos de sea, nuevo. en la licencia de uso, la propiedad sigue siendo mía. Estoy concediendo solamente el uso de mi imagen. ¿Sí? Bien. Bueno, y después es importante también en una licencia de uso hablar de la duración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar? Un poco lo que fuimos viendo. Revocabilidad, remuneración, bla, bla, bla. Perdón, porque es muchísimo y para centrarme. Y en cambio, en la cesión de derechos, estoy hablando de transferir permanentemente los derechos de imagen del titular a otro, ¿sí? O sea, yo soy Ah, titular, bien, los bien. transfiero permanentemente. Sí, Ahí, no es menor la diferencia. claro, es muchísimo, porque, o sea, Es un montón. como dice la palabra, estoy cediendo mis derechos, ¿sí? Cesión de derechos. Entonces, el cesionario va a adquirir la propiedad total de los derechos de imagen y lo puede utilizar dentro de los términos que vamos a acordar en ese contrato. Bueno, por lo general es permanente la cesión, pero puede haber ciertas excepciones que se acuerdan en los contratos. Por de ahí de la importancia de los contratos, ¿no? A la hora de acordar, sentarse con un abogado especializado y ver bien todas estas cláusulas que uno va a pretender. Y bueno, y también hay una diferencia que puede ser en el tema de remuneración, que la cesión muchas veces puede ser un pago único, ¿sí? Y no como el otro caso que pueden ser pagos que se pauten, digamos, de manera parcial, ¿sí? O mensual, o depende de lo que se estipule, ¿sí? Por eso la mayoría de los contratos que vimos de empresa hacia desarrolladores, influencers, Sí. son cesiones de derechos. La mayoría. No son licencias. Claro, o Claro, sea, para mí tienen que quedar con esto. O sea, la licencia de uso es algo para un proyecto más temporal, ¿sí? Que es esto que te estoy comentando, de que muchas veces por ahí uno hace una cesión de derechos y genera algo más perpetuo, ¿no? Como esa vendría a ser claro, claro. la distinción. Y ahí está justamente el tema. Por eso nosotros dijimos, yo dije en la primera parte, que si nosotros necesitamos utilizar la imagen de alguien, es preferible una cesión de derechos, porque la vamos a utilizar por un tiempo determinado, sí podemos decir, pero si nosotros tenemos que firmar el contrato con una empresa determinada, Sí. en ese caso sería mejor una licencia. Pero Claro, generalmente las empresas te piden cesión de derechos de uso. depende de la naturaleza del proyecto, o sea, siempre tenemos que tener esa consideración, ¿no? La duración, el nivel del control que el titular desee tener sobre esos derechos, las consideraciones económicas, bueno, o sea, en ese sentido va a depender de eso. Así que ¿Y bueno, cómo podríamos, como reflexión final, yo lo que podría decir que en este tema, que hay que alentar, como dijiste vos antes, a observar y en el caso de que se genere un conflicto, porque los conflictos están todo el tiempo, o sea, todo sí, el tiempo hay violaciones de derechos, de todo tipo, y muchas veces el problema escala en importancia porque no le damos una solución
Sí. Antes que escale. Bueno, eso sería lo que... Es que ahí radica la importancia de lo que yo hablaba, de esta realidad contractual, o sea, es necesaria para el uso de una imagen personal con fines comerciales, ¿no? O sea, tenemos que entender, ¿no? De que hay que eliminar esos supuestos grises, ¿no? Y con toda la parte contractual, hoy en día es la única herramienta que tenés para, ¿no? Dirimir estas cuestiones en una esfera legal. Claro, tener bien prolijitos los contratos y en el caso de que no tengamos nada, no tenemos un contrato, no hicimos nada y como yo te dije antes, nos usaron la imagen porque no nos dimos cuenta, bueno, en ese Y bueno, caso, ahí te quedan buscar la los forma. reclamos, exacto. Hablamos de la carta documento, intimar a acciones legales, hacer una mediación y arbitraje. Pero bueno, nada, no tenemos que alejarnos de esta idea que es súper importante, de que estamos hablando de un derecho personalísimo y que por ahí muchas veces, o influencers o creadores de contenidos, no le restan la importancia que merece de esta identidad visual que tanto me gusta ese digamos, significado que le diste, Clau, hace el capítulo anterior y bueno, me parece que es muy importante. Sí, y que eso también nos da la forma de monetizar, porque si nos roban eso, nos quitan eso, utilizan eso, nos están sacando parte de nuestra ganancia. Sí. Y ahí, más allá de la reputación y todo lo que vimos anteriormente, pero también desencadena en lo que nos da ganancia y es re importante. Así que bueno, a proteger la imagen y... Bueno, y Clau, me pareció espectacular este encuentro, creo que dejamos, hoy dejamos un poco más de certezas y bueno, nada, los invitamos al próximo lunes a continuar con el tema, si tienen alguna duda, si hay algún influencer que nos quiere preguntar sobre algún contrato y demás, bueno, estamos encantadas de asesorarlos siempre y bueno, y les agradecemos mucho por haber estado. Buenísimo, bueno, voy a seguir tomando mi dulce y saber se terminó el tiempo. Bien. Gracias. Llegamos. Bueno, Clau, buena semana. Gracias a todos. Chao.